La Academia en Investigaciones Creacionistas presenta su conferencia Génesis y la familia. Dice el Salmo 139, versículo 16, «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas». Definitivamente estamos viviendo en tiempos muy difíciles. El incremento en homicidios, violencia escolar, uso de drogas, aborto, terrorismo, es solo un resultado de nuestras suposiciones y valores relativos, herencia de una educación y un pensamiento evolucionista al que hemos estado expuestos mucho tiempo. Una sociedad sin valores absolutos manejados por lo políticamente correcto y sobre todo rechazando a Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos cosechar? ¿De qué nos espantamos? Bien dijo Oseas en el capítulo 4, versículo 7, «Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos». Estamos en una sociedad en la cual estamos dispensando el pecado. El aborto lo llamamos simplemente derecho de la mujer, no lo llamamos homicidio. La conducta homosexual es simplemente predilección hacia el sexo. Simplemente el alcoholismo le llamamos enfermedad. Nunca estamos aceptando los valores absolutos de Dios en los cuales esto se llama pecado y que la paga del pecado es la muerte. Nosotros estamos aceptando aún en la iglesia congregaciones que están ordenando a pastores homosexuales, que están aceptando matrimonios homosexuales, que están aún cambiando la palabra de Dios tratando de agradar al hombre. Bien lo está escrito en Lucas 16, del 26 al 28, como fue en los días de Noé, asimismo como sucedió en los días de Lot. Entonces, no debemos de espantarnos porque definitivamente estamos viviendo ya en esos días. Creo yo que un producto natural de esta decadencia es el materialismo absoluto en el que ha caído el hombre. El fundamento de una sana sociedad, como fue el plan original de Dios, es la célula familiar, la que está siendo destruida aceleradamente. Dice en Jeremías 51:13, «Rica en tesoros ha venido tu fin, la medida de tu codicia». Estamos viviendo en un materialismo absoluto que está destruyendo simplemente el núcleo familiar. Bien dice en el Salmo 127, «En balde es que te levantes desde temprano y tarde te vayas a dormir, pues pan de dolores habráis de comer». Podemos usar la metáfora del cáncer en el cuerpo humano, donde las células degeneradas empiezan a propagarse y destruir el mismo cuerpo. Células familiares, en este caso, destruidas por la pornografía, el adulterio, la lascivia. Células enfermas contaminando el cuerpo. Esto es una sociedad actual. Por lo que debemos de regresar a los orígenes, a los fundamentos de nuestro Dios. Bien dice en el Salmo 127:1, «Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican». El plan original de Dios para el hombre fue un hombre y una mujer, viniendo a ser uno en el amor de Dios. Nosotros estamos viendo que el Señor, todo su plan fue bajo a mandatos, a preceptos, a leyes, las cuales hoy en día
no se están siguiendo. Debe de ser Dios el fundamento de una célula sana y de una sociedad sana. ¿Qué nos dice en el mismo Génesis? En el 1:28, y los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos. Mi pregunta es, ¿cómo en una sociedad sana vamos a lograr esto? Más bien, ¿cómo en una sociedad enferma vamos a lograr esto? Entre homosexuales no se puede fructificar. Entre homosexuales no se puede multiplicar adecuadamente. Se multiplica la homosexualidad, pero no se fructifica en la herencia que es de Dios. Y esto es muy importante, porque los hijos, dice el Salmo 127 también, son herencia definitivamente de Dios. Herencia de Dios. Y nosotros vamos a tener que presentarnos. Y lo primero que va a pasar es que el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con mi herencia? Mi pregunta es, ¿qué es lo que le vas a responder? Tenemos que regresar a los fundamentos, al origen, al Génesis. Tenemos que encontrar que los fundamentos empiezan desde el principio. Porque si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?
Esta sociedad está en decadencia por los diferentes pensamientos que existen en la misma. No vamos a poder cambiar la sociedad en decadencia. Sabemos que la sociedad, sabemos que desgraciadamente familias van a seguir divorciándose. Sabemos cuántos niños van a seguir perdiéndose, jóvenes en drogas, en alcohol, cuántos niños abusados en el mundo, y todo eso por lo que se le llama la cosmovisión. Tu pensamiento, tu comportamiento es la consecuencia de tu cosmovisión, de lo que hay en tu mente y en tu corazón, de lo que tú has asimilado en tu vida. Entonces tú tienes que escoger. La sociedad no va a escoger, la sociedad ya escogió. Dice la palabra, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ese es el paradigma, eso son la cosmovisión, eso es la forma en que tú te vas a comportar en tu vida. Y eso es lo que tú les vas a enseñar, es tu decisión, lo que tú les vas a enseñar a tus hijos. Los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Pero bien dice la palabra de Dios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero ese pensamiento es el único que podemos llevar, que podemos heredar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que entender qué es lo que esperamos de nuestros hijos. O también pensar qué es lo que nuestros hijos esperan de nosotros. Estar en una educación, estar en una vivencia en la cual estamos parados en los absolutos de Dios, donde Dios establece las reglas, o simplemente estamos parados en una moralidad relativa, donde el hombre establece las reglas. Desde luego que el producto de ambos pensamientos son totalmente diferentes. En uno estamos haciendo humanos, estamos haciendo criaturas, hijos del Dios Altísimo. En el otro estamos haciendo criaturas las cuales se van a dejar llevar por sus propios sentimientos, por sus propios egoísmos, por lo que está lleno su corazón, por lo que han visto en su casa. Nosotros debemos de pensar claramente que el éxito de los hijos, de tus hijos, dependerá del conocimiento, dependerá del entendimiento y dependerá del carácter que se va a formar. ¿A través de qué? A través de lo que ellos están recibiendo por parte de la sociedad, por parte de la familia, por parte de la escuela. Esto es importante porque de los tesoros de tu corazón habla tu boca. Esto es, tú vas a actuar según lo que has asimilado. Esto es de suma importancia en la educación de tus hijos y su comportamiento, por lo que el éxito de tus hijos va a depender de los valores que tienen, de los valores que tú has infundido en ellos. Hay dos posiciones, lógicamente. La opinión falible del hombre, podemos enseñarles a los hijos, a entregarlos totalmente a la educación secular, donde una teoría de la evolución, esa opinión falible del hombre,
los está dejando comportarse totalmente con las libertades que ellos quieren. ¿Cuál es la diferencia entre un humano sin valores absolutos y un animal? ¿Cuál es esa diferencia entre una sociedad actual en la que se permite todo? ¿Cuál es la diferencia entre un hijo que ha recibido la palabra perfecta de Dios y un hijo que ha estado educado simplemente en una educación evolucionista, donde se le dice que él es producto de una serie de accidentes al azar y que de él proviene, más bien que él proviene del simio? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice el Proverbio 22:6. Entonces nosotros tenemos las alternativas de presentarle a nuestros hijos y de educarlos en la palabra perfecta de Dios, donde tienen un significado de su vida, porque ellos saben de dónde vienen y a dónde van, porque ellos van a tener que dar cuentas al Señor de lo que hicieron. Además que cuando uno les está infundiendo, cuando uno los está educando en la palabra de Dios, ellos saben que fueron creados por un Dios todopoderoso, que no son productos del azar. Saben que se tienen que comportar según los preceptos, los mandamientos, las leyes, donde ellos tendrán, lógicamente, todas las promesas de una vida abundante, donde ellos aceptarán que no existen diferentes colores o diferentes razas, existe la raza humana exclusivamente, donde ellos aprenderán que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y siguiendo lógicamente todas las normas que el Señor nos ha marcado para tener una vida en gozo, una vida en paz, una vida en justicia, llenos de su amor. Ese es el significado de la vida de un hijo, de alguien que ha recibido la palabra de Dios como herencia y que ha tenido padres que se han preocupado por ellos. Por el otro lado, nosotros vamos a tener, lógicamente, pues toda la influencia de la teoría humanista, de los filósofos que han dicho que no existe Dios, de lo que le llamamos nosotros lo políticamente correcto, o sea, la opinión falible del hombre, donde las mismas autoridades están cayendo en adulterio, están cayendo en mentiras. ¿Qué ejemplo pueden tener ellos? Nosotros tenemos que decidir. Cuando las personas intentan hacer que las dos estén de acuerdo, ¿cuál creen que será modificada? Nosotros no podemos meter el pensamiento humanista en la palabra de Dios. Muchos dicen, y muchos cristianos, muchos pastores, han aceptado la evolución como parte del Génesis, diciendo que en realidad la historia del Génesis es una forma de explicar cómo Dios pudo haber creado al hombre, pero en realidad Él puso simplemente las sustancias y de ahí el hombre evolucionó, pasando también no solamente por simio, sino por amiba, por pez, por anfibio, etc. Nosotros no podemos contaminar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que regresar a la palabra de Dios si nosotros queremos tener una familia sana, si nosotros queremos tener hijos realmente con un significado en su vida. De otra forma, lo único que vamos a crear son hijos que no tienen las bases, los fundamentos para tener un significado en la vida. Y lo que va a pasar es que ellos van a seguir simplemente la palabra del humano, van a estar rebeldes a las cosas de Dios, van a tomar, ya ni siquiera se están casando, ustedes lo pueden ver en cualquier momento, no existe ya, más y más, simplemente se juntan los jóvenes sin llegarse a casar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, vamos a hacer la prueba a ver si podemos
permanecer casados. Ellos no han entendido que el matrimonio es un matrimonio que lo instituyó Dios para tener una familia sana. Ellos no han entendido, todos estos jóvenes, todas estas personas que simplemente se juntan sin entender que es el matrimonio la base fundamental de una familia sana, no han entendido que el matrimonio lo forma el amor de Dios en nosotros. Nosotros no podemos ver a nuestra pareja, no podemos ver a nuestros hijos, no podemos ver a nuestro semejante si no es con el amor de Dios. Yo no puedo amar a mi esposa, amar a Dios y amar a mis hijos y amar a mi prójimo con un amor diferente, como lo dice la Sofía, la sabiduría griega, que el amor de Dios es ágape, que el amor entre matrimonios es eros, que el amor entre hijos es filé. No es cierto, no existe variedad del amor. El amor es uno. El que tiene a Dios tiene amor, el que tiene amor tiene a Dios, y Dios es uno. Ahora bien, la proyección del amor de Dios en mi mujer va a ser diferente a la proyección que va a tener ese amor hacia mis hijos o hacia mi vecino. Pero es el mismo amor. El amor de Dios no cambia. Es el mismo amor que me va a llevar a tener relaciones con mi mujer, relaciones santas, que me van a llevar a tener una relación sana con mis hijos, con entendimiento, con normas, con leyes. Eso es lo que está pasando en la sociedad, en los mismos matrimonios cristianos, matrimonios y aún líderes cristianos que se están divorciando. No es posible aceptar eso. Estas gentes en el momento que se divorcian quieren decir que no aman a Dios, que se enfriaron, que rechazaron el amor de Dios, porque yo no puedo separarme de mi mujer, porque así yo me casé delante de Dios, y es el amor de Dios el que me une con mi mujer, y es el amor de Dios el que me une con mis hijos, y yo voy a tener que presentar cuentas con el Señor acerca de lo que yo hice con mis hijos, acerca de lo que yo hice con mi mujer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué palabras tan terribles! El Señor nos va a echar del sacerdocio si nosotros no seguimos su palabra, si nosotros no fundamentamos nuestro matrimonio en la Biblia, en su palabra. Y lo más terrible dice, y me olvidaré de tus hijos. Entonces no nos espantemos de lo que está pasando hoy en día con muchas familias, en que los hijos están cayendo, aún hijos de cristianos o de gente que se denomina cristianos, que están cayendo en alcoholismo, que están cayendo en drogadicción, que están cayendo en pornografía, que están cayendo en todo. Existe la gran comisión, pero también existe un gran mandamiento. Y ese gran mandamiento está en Deuteronomio 6, del 6 al 9, donde dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las atarás como una señal en tu mano, y las escribirás en los postes de tu casa. Sigan leyendo Deuteronomio 6, porque ahí está la base fundamental para la educación de tus hijos. En la palabra de Dios vas a encontrar las respuestas. Mucha gente está pensando de lo que quieren ellos que sus hijos sean, y así no se piensa. Esa no es la mente de Cristo. Yo lo que le tengo que enseñar a mi hijo es la palabra de Dios, porque el mismo Dios en Colosenses 2, en el versículo 3 y 4 dice: ¿en quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, para que nadie os engañe con palabras
persuasivas. Familia, tenemos que regresar, tenemos que educar a nuestros hijos dentro de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo no veo ninguna alternativa para la educación de nuestros hijos. Y el problema es que muchos están perdiendo a sus hijos. Los están perdiendo porque los están entregando a Moloch. Los están sacrificando a Moloch. Los están entregando en manos de la diosa Sofía, del pensamiento griego, de una educación secular donde definitivamente están rechazando que somos creación de Dios. En escuelas donde la palabra de Dios no se permite. En escuelas donde se están burlando de aquellos jóvenes que creen en la palabra de Dios. Y tus hijos se van a perder en una educación secular porque no tienen el fundamento cristiano. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las familias se están preguntando por qué nuestros hijos no comparten nuestra fe, porque no los educaste en la fe, porque tú no procuraste darle tiempo a tus hijos, a enseñarles la palabra de Dios, porque tú no has sido ejemplo para tus hijos. Por eso es que, quitándonos la responsabilidad que nos dio el Señor de educar a nuestros hijos, los hemos entregado al gobierno para que ellos los eduquen. Dice en Deuteronomio 7, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra y haya echado de delante de ti a muchas naciones y las haya entregado delante de ti, no harás con ellas alianza y no emparentarás con ellas, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá. Son palabras muy fuertes. No, la gente, muchos pastores no quieren hablar de esto en sus congregaciones porque no quieren provocar quizá el enojo de los miembros de su congregación, porque quieren que su congregación los acepte a ellos, porque quiere su congregación oír palabras bonitas y no la verdadera palabra de Dios, que no es bonita, es preciosa, es más rica que cualquier tesoro que uno puede tener. Pero nosotros estamos educando a nuestros hijos fuera de esto y estamos permitiendo a nuestros hijos contaminarse con las cosas del mundo. ¿Qué está pasando en la enseñanza secular, en el hogar y en las escuelas? Se está formando un fundamento, una cosmovisión del estudiante correcta o una cosmovisión, un pensamiento totalmente en contra de Dios. Lo que están oyendo en las escuelas es: no hay absolutos, la evolución es verdad, la Biblia no es verdad, existen miles de millones de años, el hombre evolucionó de criaturas simiescas. ¿Y qué es lo que está captando tu hijo? ¿Qué es lo que ¿De qué se está llenando el corazón de tu hijo? Y te voy a decir una cosa, cuando dice la palabra de Dios que de las riquezas del corazón habla tu boca. Y si tu hijo está recibiendo todas esas cosas en su corazón, eso es cómo se va a comportar, porque los pensamientos vienen del corazón. Los pensamientos salen de esos tesoros que hay en el corazón. Cuando hay amargura, cuando hay codicia, cuando hay todo, simplemente es la forma en que tú te vas a comportar en la vida. Ahora, si tú no le estás dando esos fundamentos a tu hijo y lo estás dejando que se llenen de los fundamentos de la educación secular, tu hijo actuará sin ningún sentido en su vida, pensando que es producto de una serie de accidentes, pensando que ustedes o sus padres se casaron simplemente por accidente y probablemente que se equivocaron.
Dice la palabra de Dios claramente: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Lo dice en Proverbios 19:27. ¿Qué estamos buscando nosotros? Nosotros debemos de buscar los fundamentos de Génesis en nuestra familia. Nosotros debemos de ver todo a través de los anteojos bíblicos, de una realidad bíblica, y dejar de estarnos contaminando y estarnos conformando a este mundo, porque dice el Señor en Romanos: no os conforméis a este mundo. No podemos seguir las cosas del mundo. Nosotros hemos sido separados para Dios. Tus hijos han sido separados para Dios. No los entregues a Moloc. En Deuteronomio 7 vuelve a decir: sus altares destruirás y quemarás sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Qué es lo que está pasando en ti? ¿Qué es lo que está pasando en tu familia? ¿Qué es lo que le estás dando a tus hijos? ¿Cuál es el fundamento de la educación que tú le debes de dar a tus hijos? Esto es muy importante. Los hijos no son nuestros, pertenecen a Dios. Si nosotros entendemos eso, nuestro cuidado por nuestros hijos sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros vamos a tener que presentar cuentas acerca de ellos, como lo dice el Salmo 127, que ellos son herencia del Señor. Y en Ezequiel 16, en versículo 20 y 21, dice: el Estado no es responsable de la educación de los hijos, como dice en Proverbios 5:1 y en Colosenses 2:3-4. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Satanás ha engañado a la sociedad, que está promoviendo tanto materialismo que ya los padres no tienen tiempo más que para trabajar, para pagar el coche, la nueva casa, todas las cosas que su corazón ha estado codiciando. Y por eso irresponsablemente han entregado a sus hijos a una educación del Estado, a una educación secular, donde están rechazando constantemente, diariamente, los fundamentos de Dios. Están rechazando a Dios. No es el Estado, no es porque las escuelas públicas no te cuesten para entregar a tus hijos a Moloc. Tú tienes que hacer un sacrificio, tú tienes que entregar una buena educación a tus hijos, y hay muchas alternativas para eso. Otro fundamento es la inteligencia y la sabiduría manan de Dios y su palabra. ¿Estás buscando tú que tu hijo sea sabio, que tu hijo sea inteligente, que sepa, que triunfe en su vida? No que triunfe. Si el Señor quiere darle todas las riquezas, también lo va a hacer. Si el Señor lo quiere poner en una posición sobresaliente, también lo va a hacer. Pero la inteligencia y la sabiduría de Dios es para tener hijos ricos, ricos en gozo, ricos en paz, ricos en justicia y ricos en amor. Dice que su palabra, que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué estás buscando en tu hijo? Que tenga todos los placeres de su vida. ¿Cuántas veces he oído yo a padres decir: no, es que yo le estoy dando a mis hijos lo que yo nunca tuve? No, tú estás destruyendo a tus hijos. Tú les tienes que estar educando en la palabra de Dios. Esos son los únicos fundamentos. El siguiente fundamento es: la Biblia es la base de la enseñanza para nuestros hijos. Exclusivamente la Biblia. La educación, nada más para recordar, empezó básicamente a través de la palabra de Dios. Cuando llegaban los misioneros a cualquier lado, era en la iglesia o junto a la iglesia donde se les enseñaba la palabra de Dios. En la cosmovisión hebraica, el niño ha sido siempre enseñado en la sinagoga. Lo vemos simplemente al leer el Evangelio acerca de Cristo. ¿Dónde estaba Cristo? ¿Quién estaban enseñando? ¿Quiénes estaban enseñando? ¿Y quiénes aún están enseñando a los hijos de los judíos? En la sinagoga. Que después lo rechacen es otra cosa. Pero ellos están siendo fundamentados en la palabra de Dios. Desde luego,
Esperemos que el Señor traiga más cristianos, más judíos cristianos para Él. Pero de todos modos ellos están fundamentados en las promesas de Jehová. Y ellos saben que es Él el que el que los ha escogido como pueblo. Y eso es lo que los ha mantenido humanos, unidos, y los ha mantenido, pues caray, en una riqueza superior a cualquier otro pueblo de este mundo. Entonces nosotros tenemos que pensar que la Biblia es la base de la enseñanza de nuestros hijos. Dios ha entregado a los padres la responsabilidad de educarlos y criarlos, en Deuteronomio 6 y en Efesios 6. Dios nos ha entregado la responsabilidad de educar y criar a nuestros hijos, no dejarlos en manos de escuelas seculares, no dejarlos en manos de gente que tiene mentes totalmente en contra de Dios, que no tienen los valores absolutos de Dios. Tenemos que estar cuidando a nuestros hijos. Los padres son por voluntad de Dios los primeros maestros de los hijos. Lo dice en Génesis 18, 19, en Salmo 78, 5. Los padres son por voluntad de Dios los primeros maestros de los hijos. Y vean esto, la influencia más poderosa en un niño es la del padre y la de la madre, como dice en Juan 5 del 19 al 21. Veamos una cosa real de nuestra sociedad acerca de este último fundamento, de este último pensamiento. ¿Cuál es la influencia de los padres? Alguien te está observando paso a paso y tienes que tener cuidado. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. You're the driver's license. What's wrong with you, Harry? You don't want to do. I've had enough of you. I've had enough of you. Creo que esta pequeña película nos muestra lo que está pasando en nuestra sociedad. Y yo quisiera que se grabaran esto, porque los hijos, sus hijos, los están observando. Nosotros tenemos que regresar a los orígenes. Nosotros tenemos que entender y tenemos que ver la vida a través de los anteojos bíblicos, a través de la palabra de Dios exclusivamente. Existe una historia, y no son de miles de millones de años, existe una historia que se llaman las 7 Cs de la historia. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Nosotros tenemos que ver a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que oír la voz de nuestro pastor. Nosotros debemos de cerrar nuestros oídos a las cosas, a la voz del mundo, a la voz de Satanás. Nosotros debemos de declarar esa sordera en nuestros hijos y esa ceguera a las cosas del mundo y abrir, ponerles esos anteojos que es la palabra de Dios, la única verdad que ellos pueden tener.
La historia son las 7 Cs de la historia. La creación, la corrupción, la catástrofe, la confusión, Cristo, la cruz y la consumación. Son 7 Cs en 5.700 aproximadamente, 5.800 años que tiene el mundo desde la creación hasta estas fechas. No os conforméis a este siglo.
¿Estás listo? ¿Estás listo a presentarte delante del Señor? Hemos visto la historia del mundo y de la sociedad en 6 minutos. El Señor nos pide en Romanos 12:2 que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice en 1 de Corintios, mas nosotros ¿tenemos qué? La enseñanza en el hogar y la iglesia forma el fundamento o la cosmovisión bíblica del estudiante. Cuando tú le enseñas a tu hijo que Dios es el Creador, que la palabra de Dios es infalible, que la Biblia tiene las respuestas, que no hubo muerte antes del pecado, no a los miles de millones de años, no a la evolución, porque no es verdad. Tú lo estás estableciendo, tú le estás poniendo en su corazón y en su mente que Él es alguien muy especial, que Él es una creación de Dios, que Dios lo creó y que Él tiene que seguir su palabra, que cuando se encuentra en cualquier situación sabe que las respuestas las tiene en la Biblia, que Él es producto del pecado de Adán y Eva. Pero que el Señor vino a traerle la salvación a Él y a todos los que quieran cuando lo aceptamos a Él como Señor y Salvador. Nosotros no vamos a creer en los miles de millones que venimos de los simios, porque Dios no murió por el pecado de los simios, murió por el pecado del hombre. Por tanto, la evolución no es verdad. Es simplemente un engaño de Satanás. Nosotros tenemos la mente de Cristo, como dice en 1 de Corintios 2:16. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, si nuestros hijos tienen la mente de Cristo, entonces va a estar rechazando a las cosas que la sociedad secular, a las cosas que en un momento dado él va a oír o va a estar expuesto a oír. El fundamento, la cosmovisión bíblica aparta y rechaza las enseñanzas seculares. Nos pueden decir que no hay absolutos, pero nuestro hijo sabe que hay absolutos y esos absolutos son de Dios, que la evolución no es verdad, aunque ellos nos digan que es verdad en todos los, en todos los programas del National Geographic y los programas del History Channel y de la BBC, que constantemente están confundiendo al cristiano con cuestiones bíblicas, que si Cristo nació en Cachemira, que si Él se fue a estudiar de los 12 hasta los 30 años, según en el ocultismo, o con los Illuminati. No es cierto nada de eso, porque tu hijo va a conocer la verdad, porque él tiene la mente de Cristo. Pero es tu responsabilidad educarlo en las cosas de Dios. Who taught the sun where to stand in the morning? Cuando tú lo prepares, Él estará preparado para la carrera de la vida. And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives.
está el Señor cargándonos en todo momento de nuestra vida. Redeemer lives, the very same God who spins things in orbit, runs to the weary, the worn and the weak, and the same. ¿Cuántas veces te ha cargado el Señor? ¿Cuántas That hold veces? me when I'm broken, they conquer death to bring the victory. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies, this life within me cries, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies, this life within me cries, I know my Redeemer. He lives to take away my shame. He lives forever. I'll proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave. But now He's alive and there's an empty grave. And I know my Redeemer lives. I know my Redeemer ¿Estás dispuesto a sacrificarte por tu hijo lives. y a darle la educación en la palabra de Dios para que llegue a la meta? I know my Redeemer lives. Let all creation Para que salga victorioso en la carrera de la vida. let this life within me cry. I know my Redeemer. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer ¿Quién es nuestro Redentor? lives. I know ¿Quién? my Redeemer lives. He lives. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente no podemos ser salvos fuera de la historia. Dice en 1 Corintios 2:16, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ya vimos cuál es el poder de Dios, que Él nos lleva, que Él nos saca, que Él nos empuja para llevarnos a la salvación eterna. Para que nuestro nombre esté en el libro de la vida del Cordero. Esa es nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Sabemos que hubo un pecado, pero sabemos que hubo un Cristo que nació, murió y resucitó para darnos esa salvación y para poder vivir con Él eternamente. Esta es tu decisión, padre de familia. ¿Qué quieres para tu hijo? ¿Una educación cristiana?
Dice en la palabra en Génesis 6:18, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Toma esa palabra. Yo te reto a que tomes esa palabra. Yo te reto a que eduques a tus hijos en una educación cristiana, en los fundamentos cristianos que solamente en la Biblia tú puedes hallar. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. Sí, Señor, Maranata.